Hola, ¿cómo están hermanos? Muy buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, compartiendo con todos ustedes, la palabra del Señor, juntos mirando este tema que es tan importante y necesario, que es las doctrinas bíblicas básicas. Para aquellos que ya lo han estado mirando, será como un repaso y, afirmar aquellas cosas en las que hemos creído y creemos, ¿no es cierto? Bueno, hemos estado mirando un poquito sobre este tema, por si alguno todavía no ha mirado los videos anteriores. Hemos estado mirando sobre doctrina el hecho de por qué enseñamos. Dijimos que la doctrina, la enseñanza, es parte de la gran comisión. En Marcos, ¿no es cierto?, 16:15 tenemos: Jesús nos envía a predicar. Pero en Mateo 28:19 nos dice la palabra que tenemos que ir y hacer discípulos enseñándoles. Y alguien quizás pudiera preguntarse si no es lo mismo predicar, ¿no es cierto?, y hacer discípulos o enseñar. Y de alguna manera no es lo mismo, ¿no es cierto? Si bien tiene el mismo fundamento, que es ir y predicar la palabra, pero los objetivos son diferentes. Porque en la predicar tiene que ver con proclamar, anunciar. De este hecho tiene que ver con dar las buenas nuevas, noticias acerca de Cristo. Predicar es anunciar a Cristo. Como dice el texto ahí en Pedro, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Digamos como que la prédica apela a la fe, demanda fe del oyente en ese mensaje que se le ha predicado, tan hermoso como dice ahí en Romanos 10 también, ¿no es cierto? ¿Quién creerá nuestro anuncio? Es decir, la prédica demanda fe del oyente. Predicar es proclamar, anunciar a Cristo. Pero ya enseñar, como dice Mateo 28:19 en adelante, dice es enseñanza, instrucción, adoctrinar. Es enseñar en las verdades básicas, ¿no es cierto?, el fundamento de nuestra fe. Por eso decimos que enseñamos porque es parte de la gran comisión que el Señor nos mandó a cumplir. Una es el evangelismo y la otra es la doctrina. La doctrina demanda obediencia. Quizás en la prédica demanda fe, pero en la doctrina nos demanda obediencia en aquellas instrucciones, en aquellas verdades que se están enseñando, demanda fe y obediencia, ¿no es cierto?, en aquellos que son instruidos. Por eso se enseña. Porque también sabemos que el ministerio básico de Jesús fue la enseñanza. Él enseñaba, si bien predicaba acerca del reino, pero también enseñaba. En varios pasajes de las Escrituras, lo vemos ahí en los Evangelios, donde él dice: y abriendo su boca les enseñaba. Especialmente ahí en lo que es el Sermón del Monte, dice esta expresión, ¿no? Él enseñaba. Entonces, un poco la continuidad del ministerio de la Iglesia es también predicar acerca del reino, el Evangelio, predicar a Jesús, y también es la de enseñar. Por esa razón decimos: ¿por qué enseñamos? Porque es parte del mandato bíblico en la gran comisión, y porque también de alguna manera seguimos con la continuidad del ministerio de Cristo.
Estuvimos mirando algunas definiciones también. Miramos lo que es la palabra doctrina, la palabra sola, dijimos que es verdad, enseñanza, instrucción. También miramos el hecho de que estamos hablando de doctrina cristiana. Y doctrina cristiana significa aquella expresión que es muy, muy interesante porque nos hace ver una de las cosas que tienen que ver con el aprender las doctrinas, y es, ¿no es cierto?, son el conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Esa sería la definición de doctrina cristiana. Repito, es conjunto de verdades bíblicas ordenadas en forma sistemática. Y es una gran definición. Es un conjunto de verdades bíblicas, ¿no es cierto? O sea, extraídas de la palabra. Pero no son uno o dos versículos, es un conjunto de verdades bíblicas que han sido ordenadas en forma sistemática. ¿Para qué? Para que nos ayude a tener una facilidad en la comprensión, ¿no? Como, por ejemplo, qué es, cómo, cuándo, por qué. Quizás ordenándolos de alguna manera con esas preguntas, uno puede elaborar, puede, ¿no es cierto?, tener una doctrina bien desarrollada o explicada. Pero claro, eso no está así en un libro de la Biblia, en un capítulo o una serie de versículos. Las doctrinas no están así, están desparramadas por todas las escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, según la doctrina, ¿no? Pero uno justamente tiene que vamos a mirar en un momento, cómo se estudia una doctrina, es hacer esto, ¿no es cierto? Tratar de lograr ordenarla sistemáticamente. Así que por eso esta definición es tan buena, es tan correcta. Otra de las definiciones que vimos fue sana doctrina. Está la doctrina bíblica, pero también está la sana doctrina, como Tito nos dice ahí el libro de Tito. Pablo a Tito le decía, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y la sana doctrina es la enseñanza de la palabra de Dios en toda su pureza, sin error, sin tinieblas, sin mezcla, sin agregarle ni quitarle. Es la enseñanza pura de la palabra del Señor. Y de esto también nos habla la palabra, ¿no? Que lamentablemente algunos que en aquella época venían con otras enseñanzas, con otras doctrinas que no correspondían a las reveladas o enseñadas por Cristo, por los apóstoles, por la iglesia, sino que venían con otras cosas, ¿no es cierto?, contrarias, contradiciendo, o en otras cosas torciendo el significado, o agregándole, poniéndole o dándole un sentido que no es el que corresponde. Y eso hasta el día de hoy ocurre, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que ser celosos de la sana doctrina y tener cuidado con las falsas doctrinas, con las enseñanzas que desvirtúan, que nos alejan de la verdad bíblica enseñada por Jesús, por los apóstoles, por la iglesia en el transcurrir de los años, ¿no? Entonces hemos estado mirando estos tres conceptos, estas tres definiciones también, ¿no? También miramos las tres razones importantes del conocimiento doctrinal. Dijimos que conocer la doctrina, ¿no es cierto?, ayuda a responder a los grandes interrogantes del ser humano. Hay muchas preguntas. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Si hay Dios, si hay cielo, si hay infierno,
qué es el pecado, cómo ser salvo. Bueno, muchas de esos interrogantes, ¿no es cierto? Bueno, la palabra nos provee de las respuestas a esos interrogantes. El conocimiento doctrinal nos ayuda a clarificar para nosotros mismos y para las personas a las que quizás estamos instruyendo, darles una enseñanza acerca de lo que la Biblia dice acerca de muchos temas y muchos asuntos. Nuestra fe es una fe revelada, como dijimos, no está en el aire, sino en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. También dijimos que la importancia de la doctrina o el conocimiento doctrinal tiene que ver con el carácter cristiano. Cuando alguien tiene buenas raíces en la palabra, vemos ahí una persona fortalecida, crecida, firme en la fe. Es decir, que el conocimiento doctrinal ayuda a desarrollar un carácter cristiano firme en el Señor. Por eso cuando usted lee allí, ¿no es cierto?, en el libro de Efesios, en el capítulo 4, nos dice, para que ya no seamos llevados por cualquier viento de doctrina de aquí para allá, que por estratagemas de hombres que, bueno, que enseñan, pero dice, muchas veces las personas así, al no tener claro bien un fundamento en la palabra, son llevados de aquí para allá, son arrastrados, ¿no es cierto?, creen, son engañados, porque no tienen ese conocimiento doctrinal, ¿no? Entonces, son inconstantes. Y hoy están aquí, mañana están allá, mañana están con aquel grupo, y lo decimos, ¿sí? Por ahí están con los cristianos, mañana están con los testigos de Jehová, y mañana están por... Es decir, no hay una base, no hay un fundamento, no discierne una cosa con la otra, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, arrastrados. No. Entonces, el conocimiento doctrinal provee y ayuda al crecimiento, al fortalecimiento de un carácter cristiano firme. Y en tercer lugar, el conocimiento doctrinal nos protege del error. Nos ayuda a discernir cuando hay algo que es erróneo, que es contrario a las Escrituras. Y para eso justamente es que tenemos que leer la palabra, estudiar, aprender la palabra. Porque eso será la base, el fundamento para nuestras vidas, para que también podamos a través de ella usarla como un filtro, como un tamiz, cuando lo que uno escucha, lo que uno oye, incluso hasta en una canción, que por ahí no tiene base o fundamento bíblico lo que están diciendo, o un libro, o hoy que tenemos todo al alcance, en internet, muchas personas en este tiempo de pandemia escuchan a todos. Y nadie prohíbe que escuchen, nadie prohíbe. Pero sí este consejo, ¿no es cierto? Tengamos cuidado. Dice la palabra, examinarlo todo y retener lo bueno. Sabemos que hay hombres de Dios preciosos con buena doctrina, con enseñanza, pero no todo es así. Hoy hay canales de televisión, hoy hay muchos medios, está minado, digamos, ¿no es cierto? Y no todo es bueno, hermano. No todo es doctrinal, no todo es bíblico. Entonces, no es lo mismo escuchar. Hoy quizás por ahí tenemos esa ventaja o desventaja, ¿no? Que antes, quizás antes de toda esta tecnología y modernismo, lo que nosotros teníamos escuchábamos solo a nuestro pastor. Los domingos o cuando tuviéramos reunión escuchábamos. Hoy sabemos que no es así. Si bien inclusive tenemos todo el tiempo la radio, tenemos nuestra radio y qué bueno, ¿no? Pero hoy hay un sinnúmero de radios, hay un sinnúmero de sitios de internet, hoy con el Facebook, y que está lleno, está minado, ¿no es cierto?, con todas estas redes.
¿no? Y muchos que están predicando y hablando, pero tenemos que el conocimiento doctrinal, si somos fieles a la palabra, nos vamos a dar cuenta que muchas veces no todo es así, que hay cositas que se van agregando. Y esto también tenemos que decirlo. Es decir, antes, en un tiempo atrás, eh, recuerdo cuando uno estudiaba y miraba un poquito también todos estos temas, nos enseñaban para poder decir cuál es la diferencia entre la iglesia católica, por ejemplo, o los testigos de Jehová, o los mormones, o aquel otro grupo. Generalmente eran esos tres, ¿no es cierto? Nos preparábamos para decir cuál es, aún para estar preparados para hablarle a esas personas, para ver lo que la Biblia dice, ¿no es cierto?, en cuanto a esas diferencias que había, y nos preparábamos para decir, estas son las diferencias, las cosas erróneas que por ahí tienen estas personas contrarias a la palabra del Señor. Pero hoy, lamentablemente, ya no es para prepararnos para lo que es grupos, religiones o secta o como quieramos llamarle. No, hoy lamentablemente tenemos que prepararnos para también discernir lo que la misma iglesia enseña, no hablando de nuestra familia, el MCIM, porque es muy cuidadosa en cuanto a eso, es decir, a la doctrina bíblica, ¿no es cierto? Pero hoy tenemos que prepararnos, ¿no es cierto? Cada uno como cristiano, como obrero, tiene que estar preparado porque por ahí escucha, ve, y bueno, y se da cuenta que muchas cosas no corresponden a la verdad de la palabra del Señor. Así que, qué importante, ¿no es cierto? Y quería en esta dejarles esto, ¿no? Así como este repaso, pero también que la doctrina es importante porque lo que yo creo afecta lo que hacemos. Sí, está muy ligada, porque cada uno hace lo que cree. Es decir, las creencias afectan lo que hacemos. Por eso es importante. Piense un poquito. Si alguien piensa que no existe el bien y el mal, ¿cómo vivirá esa persona? Alguien que piensa, que cree que no existe Dios, piense cómo vivirá esa persona. Alguien que no cree en la Biblia, en la palabra de Dios, que no cree, ¿ve? Lo que esa persona cree va a afectar su comportamiento. No es lo mismo cuando alguien cree que existe el bien y el mal, cuando alguien cree que existe Dios, cuando alguien cree en la palabra, su conducta, su comportamiento va a ser diferente. De hecho, hoy podemos ver que todo esto que se viene, que ya está, ¿no es cierto?, ahí presionando, ya desde mucho tiempo, que tiene que ver con el ateísmo, el humanismo y todas estas ideologías, justamente lo que quieren hacer es quitar a Dios del medio, ¿no? Es quitarlo, que nada les prohíba, quitar la iglesia, el mensaje, quitar para que nadie les diga lo que tengan que hacer, ¿no es cierto? O sea, sus comportamientos pretenden vivir como si no fuera, como si no hubiese Dios, como que no hubiese Dios a quien no hay que rendirle cuenta, un Dios que no me tiene que decir cómo yo tengo que vivir. Bueno, esa es la idea, ¿no?, de este mundo. Por eso la importancia que cuando nosotros conocemos la palabra y podemos creer lo que ella dice, somos instruidos, bueno, ella va a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar. Creemos y vivimos de acuerdo a lo que estamos creyendo. Por eso es que usted ve las personas allí afuera, ellos quieren vivir justamente de esa manera, como si no hubiese Dios, como que si no existiera el bien o el mal, o como que, bueno, la Biblia no existe, o como que no hay condenación.
y bueno, eso lo lleva a vivir así, de esa manera. Pero que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, a cada uno de nosotros. Creo que ahí tan preciosamente nos expone, y Pablo hacía que Timoteo pudiera ser fiel, cuando le dice, ¿no es cierto?, allí en las Escrituras, hablando, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir al hombre en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra, la Escritura inspirada por Dios. Esa Escritura inspirada es útil. ¿Para qué es útil? Para poder seguir enseñando, formando al hombre, para que sea y viva una vida agradable a los ojos del Señor. Así que bueno, en esta noche dejamos por aquí, esperando que pueda ser de bendición. Que Dios les bendiga, será hasta el próximo miércoles.